En el corazón de la antigua Atenas, se gestaba una revolución en el pensamiento humano, no por ejércitos, sino por un hombre llamado Sócrates. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, desafió los cimientos del conocimiento. Su método de cuestionamiento alteró la historia intelectual. No dejó obras escritas, lo conocemos a través de Platón. Los diálogos de Platón capturan su método de discusión filosófica. Estos diálogos se estudian hoy, testimonio del poder de sus ideas. Siguen siendo relevantes en nuestra era moderna. La vida de Sócrates ilumina el camino hacia el pensamiento crítico y la sabiduría. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje valioso. Para entender a Sócrates, primero debemos viajar a la antigua Atenas, una ciudad-estado llena de vida, innovación y efervescencia política. Atenas en el siglo V a.C. era una sociedad en cambio, en transición de una poderosa fuerza militar a un centro de florecimiento intelectual y artístico. La reciente victoria sobre el imperio persa había llenado a los atenienses de un sentimiento de confianza y sed de conocimiento. Este período, conocido como la Edad de Oro de Atenas, fue testigo del auge de la democracia, el arte y la filosofía. Dramaturgos como Sófocles y Eurípides exploraron las complejidades de la naturaleza humana en sus tragedias, mientras que escultores como Fidias dieron vida a los dioses en mármol. Fue en este contexto de dinamismo intelectual y artístico que surgió Sócrates, desafiando a los atenienses a pensar críticamente sobre sus creencias y valores. Imagínate caminando por el bullicioso Ágora, el mercado y centro cívico de Atenas. Podrías encontrarte con Sócrates entablando animados debates con sus conciudadanos, sus preguntas incisivas desafiando sus suposiciones y llevándolos a examinar sus propias creencias. A diferencia de los sofistas, que cobraban por sus enseñanzas, Sócrates creía que la sabiduría era una búsqueda compartida, accesible a todos los que estuvieran dispuestos a entablar un diálogo riguroso. Sócrates era un hombre del pueblo. A menudo se le encontraba en las plazas públicas y mercados de Atenas, entablando conversación con cualquiera que estuviera dispuesto. No estaba interesado en dar conferencias o sermonear. Quería entender cómo pensaba la gente. Su método, conocido como el método socrático, se basaba en hacer preguntas incisivas para exponer las contradicciones en las creencias de las personas. Imagina a Sócrates encontrándose con un orgulloso general ateniense, confiado en su conocimiento del valor. Sócrates, con una simplicidad desarmante, podría preguntar, ¿qué es el valor? El general, inicialmente desconcertado por una pregunta tan básica, podría ofrecer una definición, solo para que Sócrates desmontara su respuesta, revelando suposiciones ocultas e inconsistencias. Este implacable cuestionamiento, aunque a menudo enfurecía a aquellos con los que debatía, no pretendía ser antagónico. Sócrates creía sinceramente que la vida no examinada no valía la pena ser vivida. Se veía a sí mismo como un tábano, picando a los atenienses para que despertaran a la conciencia intelectual. Quería que cuestionaran sus creencias, que pensaran críticamente y que se esforzaran por alcanzar un conocimiento verdadero, no solo una retórica vacía. El método socrático no trata de ganar discusiones. Es un proceso colaborativo de indagación. Sócrates creía que el verdadero conocimiento residía en cada individuo, esperando a ser descubierto a través de un examen cuidadoso. Al hacer las preguntas correctas, pretendía guiar a la gente en un viaje de autodescubrimiento, ayudándoles a darse cuenta de su propio potencial para la sabiduría. Imaginen a un joven estudiante ateniense, deseoso de impresionar a Sócrates con su conocimiento de la justicia. Sócrates podría preguntar, ¿puedes darme un ejemplo de una ley injusta? El estudiante, obligado a pensar más allá de las definiciones simplistas, podría tener dificultades para encontrar una respuesta que satisfaga a Sócrates. A través de este proceso, el estudiante comienza a comprender la complejidad de la justicia, dándose cuenta de que no es un concepto estático, sino un ideal matizado. Sócrates creía que el verdadero conocimiento comenzaba con el autoconocimiento. Él dijo la famosa frase, «Conócete a ti mismo», enfatizando la importancia de comprender las propias creencias, valores y limitaciones.
El método socrático, con su énfasis en la autorreflexión y el pensamiento crítico, proporciona una herramienta poderosa para lograr esta autoconciencia. Sección 5. El tábano de Atenas. No todos apreciaban el implacable cuestionamiento de Sócrates. Era un tábano, zumbando persistentemente alrededor de la autocomplacencia de la sociedad ateniense. Desafiaba el statu quo, cuestionaba la autoridad y exponía la hipocresía donde quiera que la encontraba. Esto lo convirtió en una figura controvertida, admirada por unos y temida por otros. Imaginen a Sócrates encontrándose con un poderoso político, acostumbrado a una autoridad incuestionable. Sócrates, con su simplicidad desarmante, podría preguntar: ¿cuál es el propósito del gobierno? El político, acostumbrado a la deferencia, podría tropezar, su cuidadosamente elaborada fachada de sabiduría derrumbándose bajo el implacable cuestionamiento de Sócrates. El compromiso inquebrantable de Sócrates con la verdad y su voluntad de desafiar a los poderosos le granjearon enemigos. Se negó a comprometer sus principios, incluso cuando fue amenazado con la persecución. Creía que una vida vivida al servicio de la verdad era la vocación más elevada, incluso si eso significaba enfrentarse a la oposición y al peligro. Sección 7. La muerte de Sócrates. A pesar de una defensa convincente, Sócrates fue declarado culpable por un estrecho margen. El jurado, influenciado por la presión política y quizás amenazado por sus ideas poco convencionales, lo condenó a muerte. Incluso enfrentándose a su propia mortalidad, Sócrates se mantuvo fiel a sus principios. Se negó a escapar de la prisión cuando se le dio la oportunidad, creyendo que era su deber atenerse a las leyes de Atenas, incluso si esas leyes se aplicaban injustamente en su caso. Pasó sus últimos días entablando con sus amigos y seguidores discusiones filosóficas, demostrando el poder perdurable de la razón y el diálogo incluso ante la muerte. La muerte de Sócrates, aunque una pérdida trágica para Atenas y para la filosofía, se convirtió en un poderoso símbolo de la importancia de la libertad intelectual. Eligió la muerte antes que comprometer sus principios, demostrando que una vida vivida en pos de la verdad es una vida que vale la pena vivir, incluso si termina en tragedia. Sección 8. El legado de Sócrates. Puede que Sócrates muriera hace más de 2000 años, pero su legado sigue resonando hoy en día. Está considerado como el padre de la filosofía occidental, y su método de interrogación, el método socrático, todavía se utiliza en las aulas y salas de juntas de todo el mundo. Su énfasis en el pensamiento crítico, la autorreflexión y la búsqueda de la verdad sigue siendo tan relevante como siempre en nuestra era de sobrecarga de información y polarización política. Sócrates nos recuerda que debemos cuestionar constantemente nuestras suposiciones, desafiar nuestras creencias y estar abiertos a nuevas ideas. Su vida nos recuerda que la vida no examinada no vale la pena vivirla y que la búsqueda de la verdad es un viaje que vale la pena emprender, incluso si eso significa desafiar el statu quo y arriesgarse a la desaprobación de los demás. Sección 9. Un universo de ideas. Al encontrarnos en la antesala de una nueva era de descubrimientos, con avances en la ciencia y la tecnología expandiéndose a un ritmo sin precedentes, el llamado de Sócrates a cuestionar y explorar es más importante que nunca. Vivimos en un mundo inundado de información, pero es el pensamiento crítico, la capacidad de discernir la verdad de la falsedad, lo que nos permitirá navegar por este complejo panorama. El legado de Sócrates no es un conjunto de doctrinas, sino una forma de pensar, un compromiso con la humildad intelectual y una búsqueda de la sabiduría para toda la vida. Nos recuerda que el universo de las ideas es vasto y está en constante expansión, y que el viaje del descubrimiento se emprende mejor con una mente curiosa y un corazón abierto.